por ejemplo, ahorita estaba en clases de inglés, pero le dije a mi profesora que tenía seminario y pues bueno, la clase que hoy tenía la pospuso ella ya para la próxima semana, porque Sí. somos tres personas, ajá. Entonces, para yo poder estar presente, entonces, en la sesión de hoy. Sí. Y no sé qué ha sucedido, entonces, como se ha generado como un pequeño desajuste, y yo estoy en toda la disposición. Igual, por ejemplo, a mí en mi caso, los sábados las sesiones son a partir de las 10 de la mañana. Entonces, si puede ser como la sesión de las 8 de la mañana o en otro horario, yo estoy en toda la disposición de coordinar, ¿no? En esta fue como un bomberazo que tuve con mi profesora de inglés para poder estar hoy presente. Entonces, como ustedes me digan, yo me coordino con ustedes. Sí, Eric, muchísimas gracias por la buena disposición. Igualmente, Norma, gracias por la buena disposición que tienen. Monse, que igualmente manifestó que tenía, pero que está ahorita con nosotros. Cuenten conmigo. Mi preocupación es que vamos a empezar ya el diplomado de inteligencia artificial y va a ser los viernes y los sábados. Entonces, eso me va a meter en un brete a mí en relación con el grupo, con ustedes. Ustedes son mi prioridad. Este grupo es atenderlos de manera prioritaria y concluir exitosamente. Yo espero que podamos hacer con sus presentaciones, con sus participaciones, un manifiesto, un resumen, proclama de nuestro seminario que permita, pues, definir nuestra postura. Eh, Ustedes saben bien que somos una especie de salmones, que vamos contracorriente, que estamos contra el sentido común y contra lo que normalmente se piensa que es la educación. Nuestro seminario tiene como propósito hacer una reflexión profunda desde el pensamiento crítico y que pueda aportar. Ahora sí, Monse, por favor, ¿quiere participar? A Sí, doctor. continuación. Yo nada Gracias. más tengo duda de si hoy vamos a presentar también el tema 6. Sí. No, Ah, ok. sí, sí, sí puede estar mejor. O sea, me es sí, muy importante que avancemos en las presentaciones que ustedes han preparado para que hagamos después un recuento, para que vayamos rescatando las ideas principales y tratando de aclararlas. Insisto, no es fácil. Pensar contra el sentido común es una afrenta para los usos y costumbres de la educación escolarizada. Sin embargo, nuestro propósito es ese, reflexionar críticamente sobre lo que representa y poder hacer una aportación para el resto de nuestra comunidad, poder reflejarle a los otros grupos, a los otros compañeros y particularmente a los otros profesores que hay otro mundo posible en la educación, que hay otros pendientes, otras ideas que es necesario reflexionar críticamente sobre ellas. Efectivamente, María Eugenia, solo nos quedan dos clases programadas y bueno, ya me tranquiliza que Mons esté presente y que podamos tener 5 y 6 para el día de hoy. Entonces, si no hay otra petición, comentario, le pediría a Angélica que pudiera proceder con su presentación. Gracias, Monse. Sí, doctor. Y muchas gracias, Maru, también por incluir a Teo tan ágilmente como se hizo la petición. Bueno, muy bien. Entonces parece que está lista la compañera Angélica. ¿Puede proceder, por favor? Listo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el capítulo 5 se titula Compatibilidades irracionales, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vamos a ver hoy. Estoy ocupada, dame un momento.
Parte de lo que aborda este capítulo me parece que es como una forma de resumir, digamos que los capítulos anteriores, pero a la vez funge como un puente para los siguientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que es un capítulo, pues más o menos corto, pues sí me parece que es importante porque nos da como esta condensación, digamos, como de ideas, ¿no? Entonces, aquí nos empieza a decir Illich que la proporción de desertores que hay tanto docentes como estudiantes, pues lo que está sugiriendo, pues es que se necesita de, pues algo nuevo, ¿no? Se necesita de alguna manera cambiar la forma en cómo se está haciendo la educación. ¿M? Hay un movimiento que es pro escuela libre, pero que de alguna manera se ha presentado como si fuera digamos, como la salvación, ¿no? De la educación, aunque en este sentido se ha confundido la disciplina con el adoctrinamiento, ¿no? Entonces, pues se vuelve a lo mismo, ¿no? Se adjudica aquí un papel destructivo y autoritario dentro de la misma aula, en donde por un lado, el tecnólogo educativo de alguna manera devalúa el trabajo del docente y por el otro, pues el docente se ve doblemente devaluado en su trabajo porque en la parte administrativa se le pide todo el tiempo, pues que controle a un grupo, ¿no? Que aplique los principios, por ejemplo, de la conducta, ¿no? Este que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Como entre comillas, ¿no? En términos de la educación, ¿no? Es decir, que transmita a los niños, ¿no? O a los estudiantes lo que deben saber, aunque en realidad, pues, si lo vemos así, lo que deben saber, pues, tiene que ver con lo que se quiere saber, ¿no? Dentro de la parte social, ¿no? Entonces, bueno, este movimiento de proescuela libre seduce a los educadores no convencionales, ¿no? Incluso a algunos que tienen como toda la intención de generar una educación diferente, ¿no? De hacer algo nuevo, pero a la vez, pues vemos que es parte de lo mismo, ¿no? Hay una promesa de los tecnólogos eh, por convencer, digamos que a los estudiantes para que entren en este... Ay, un momentito, perdón, disculpa. Aprovecho, Angélica, para comentar Sí. que a partir de su última, de esta última parte, sí, la función parece ser vigilar y castigar, con título de famoso filósofo que también es un buen lector de Illich. Gracias. Ujú, sí, gracias. Em, sí, entonces, bueno, surge esta promesa de los tecnólogos de, sí, nosotros lo vamos a solucionar todo, ¿no? De alguna forma se ha confundido también estos elementos científicos, ¿no? De pronto parece que se tiene toda la razón en la ciencia, ¿no? Bueno, en los tecnólogos, ¿no? Como ya sabemos cuáles son esos principios de conducta, ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ya sabemos cómo se tiene que generar este cambio, incluso conductual, ¿no? A nivel social, pero pues cuando se aplica en sí a las aulas, pues es algo completamente diferente, ¿no? Este estilo, dice aquí, conductista choca con la idea de hacer que los jóvenes ingresen de manera voluntaria, ¿no? Y pues que puedan aprender, ¿no? De alguna manera, pues si se ve desde ahí, el aprendizaje en sí no es libre, ¿no? Las escuelas pues se vuelven este protagonista, ¿no? En donde van a formar a una buena sociedad, porque una buena sociedad tiene que ver con pues este poder económico, ¿no? Con lo que se va a formar después y lo que va a representar que realmente la sociedad en sí misma pueda ser independiente o autosuficiente. Sin embargo, pues lo que vemos aquí es que en realidad los niños se convierten en un recurso natural. La sesión pasada nos preguntaba la compañera Norma, ¿no? Que dónde estaba entonces la libertad, pensando en que quería, ¿no? Estudiar para biólogo marino, ¿no? Y por ahí nos decían, bueno, sí, pero es que hay quizá otros cursos
que se pueden tener acceso y que son gratuitos, ¿no? Sin embargo, desde ahí lo vemos y, o sea, sí, pero es en parte lo que se promueve o lo que es bueno para la sociedad, ¿no? O sea, esa libertad queda reducido a lo que es aparentemente bueno para la sociedad. ¿Qué sería entonces la libertad? ¿No? ¿O dónde está la libertad? En realidad es una libertad limitada que pues no parece como tanto libertad, ¿no? Hay un intento. Angélica, perdón, Ajá. perdón, si me permite una breve interrupción. Efectivamente, tanto Norma como usted están poniendo el dedo en un punto neurálgico para nuestra reflexión. Lo que está en juego aquí es una libertad. Le sumamos a las libertades clásicas, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de publicación, una nueva categoría que sería libertad de aprendizaje. Muchas gracias. Perdone la interrupción y puede continuar. Sí, gracias, doctor. Y eh, bueno, aquí hay un intento por convertir todo el aprendizaje valedero, ¿no? En una enseñanza profesional que de alguna manera cubra estas necesidades individuales que satisfacen mediante la especialización del sistema, ¿no? Entonces, las necesidades individuales que van a ser cubiertas, pues necesitan justo como esa especialización de lo que se tiene que hacer. Vale la pena ahí preguntarnos, ¿no? O sea, sí, sí hay como muchos programas, por ejemplo, maestría, doctorado, ¿no? Y demás, sí, pero ¿sobre qué? ¿No? Y sobre qué va justo como esta, esta promoción de becas o demás, y pues también está limitado, ¿no? Y está limitado a lo que parece que conviene en sí a la parte del Estado o la sociedad. Pensaba ahorita regresándome un poquito en estos principios conductistas, ¿no? En algún momento de Watson dice, ¿no? Bueno, denme un puñado de niños y yo los voy a convertir en lo que ustedes me digan, ¿no? O sea, desde el médico hasta el ladrón, ¿no? Entonces, o sea, cómo esto se replica justamente en la educación, ¿no? Incluso la forma en que en ocasiones se da como esta retroalimentación a los niños, ¿no? ¿No acaso nos va llevando hacia allá? ¿No? Por ejemplo, tenemos al niño que es como el burro, ¿no? O el distraído o el de mala conducta, ¿no? Y entonces, no, esto lo vamos reforzando para que efectivamente se vuelva hacia allá en esta parte social y entonces no cabe socialmente, pero cumple también una función. ¿No? Bueno, eso me quedaba como en esta reflexión justo de la educación, ¿no? Porque desde la educación, pues también lo podemos ir orientando hacia ese, pues sí, hacia ese punto. Y hay una constante idea de obligación, ¿no? Si estamos obligados para con los jóvenes, con los pobres, ¿no? Con los grupos minoritarios, ¿no? De hacerlos pasar justo por este proceso educativo, ¿no? Les guste o no les guste, pues tienen que estudiar, ¿no? Y tenemos que llevar las escuelas, pues a los lugares como más recónditos, ¿no? Em, pero a la vez imponiendo esta ideología y sin dar realmente como bueno, pues sí, las mismas oportunidades, ¿no? O las mismas condiciones, ¿no? A las que estarían expuestas otras personas, ¿no? Por eso ponía este dibujito, ¿no? O sea, para algunos sí, nadie me ha regalado nada, claro, pero vas en escalera eléctrica, ¿no? Mientras que otro tiene que empezar desde abajo y a escalarle, ¿no? Y con otros obstáculos, ¿no? Van al mismo punto o aparentemente van al mismo punto, pero el proceso educativo, pues, es completamente distinto. Algunos de estos postulados, bueno, es que hay una creencia compartida de que la conducta se ha adquirido ante los ojos de un pedagogo, ¿no? Y es especial para valor del alumno, ¿no? Es decir, ya con este aprendizaje del pedagogo es que podemos decir que así se hace verdaderamente la educación, pero nuevamente cuando nos enfrentamos al aula, pues qué tanto de eso se puede aplicar a la realidad y a la realidad tan diversa, ¿no? Que se nos presenta en los diferentes contextos.
Por otro lado, el hombre social, en este sentido, nos dice Illich, nace solo aparentemente en la adolescencia, ¿no? ¿Y por qué en la adolescencia? Pues cuando ya es que se puede convertir como en este producto también de generación material, ¿no? O que se le puede llevar hacia ese punto. Hay una visión común de la juventud, ¿no? Los cambios de la sociedad se tienen que dar a partir de la juventud, ¿no? Y hay una presión constante hacia los jóvenes porque son quienes tienen que modificar todo lo que ya está, ¿no? O sea, tienen que ser mejores, tienen que generar una sociedad pues más funcional, mejor, más adecuada, ¿no? Que cubra más las necesidades y demás. Pero por otro lado, hay una crítica constante, ¿no? Porque los jóvenes de ahora, ¿no? Los jóvenes de ahora no son tan respetuosos, no son tan honestos, ¿no? No les gusta lo que es bueno, ¿no? La música, ¿no? Lo que es bueno de los libros y demás. Entonces ahí pues viven, ¿no? En una presión entre lo que tienen que hacer y lo que pues no hacen bien, ¿no? Entonces, como joven tengo que llegar a un punto, pero a un punto que es finalmente una expectativa social que no sé si voy a alcanzar, ¿no? Y como desde ahí empiezo como desde este desamparo, ¿no? De lo que hago al final de cuentas está mal y se esperaría algo diferente de mí. Hay un encadenamiento hacia las reglas, una disciplina ciega, ¿no? Creada por esta conducta burocrática y cómo se termina, ¿no? Con este movimiento, pro escuela libre, ¿no? O cómo se termina con esta sociedad desescolarizada, pues nos dice Illich que hasta el momento, pues, en realidad no hay una argumentación persuasiva o un liderazgo maduro que permita generar esto, ¿no? Al final de cuentas, pues las instituciones parece que se siguen apoyando de la misma manera, ¿no? Con Estado y se hace un aprendizaje obligatorio, como lo hemos visto, en donde pues igual los innovadores educativos pues terminan cansándose, ¿no? O desertando de las escuelas o metiéndose como al mismo sistema, ¿no? En donde pues se vuelve todo como muy circular y pues se va replicando todo lo que ya se conoce. Y al final, entre toda esta investigación sobre la educación, pues en realidad sigue un proceso circular. ¿Por qué? Pues porque se hace a partir de lo mismo, ¿no? Nos dice, sí, hay una promesa, ¿no? De cambio, ¿no? Hay una promesa de descubrir aquello que funciona para que la educación, pues, sea valiosa, ¿no? Para que esto realmente cumpla una función, pero pues lo hago a partir de los mismos proveedores, de los mismos consumidores, ¿no? Y entonces lo que voy teniendo, pues, es que invierto una cantidad importante económica, ¿no? Hacia esta investigación, quizá en educación, pero obtengo los mismos resultados, ¿no? Y así voy girando y de alguna manera explica el por qué no hay un cambio, ¿no? Se pueden generar como ciertos programas, ¿no? Se pueden generar ciertas ideas como de mejora, ¿no? Dar otros presupuestos y demás, pero en realidad pues se vuelve como hacia el mismo punto, ¿no? Y pues finalmente sí lo vemos, también hay un crecimiento tecnológico, pero pues de alguna forma se confunde, ¿no? Y también la libertad se reduce a la elección entre unas mercancías envasadas, ¿no? Era lo que comentaba. ¿Cuál va a ser la libertad? Pues puedo ser libre de elegir sobre lo que hay. ¿No? Si yo tengo la pluma azul y roja, pues mi libertad es elegir entre esas dos plumas, ¿no? Aunque esté la verde, la morada y demás, ¿no? Se va limitando esa libertad justo a lo que de alguna manera se tiene como, como algo definido, ¿no?
Y las estructuras de relación que necesitamos son las que nos permitan de alguna forma pues ir aprendiendo o contribuyendo al aprendizaje del otro, ¿no? Pero al aprendizaje pues real y no solo al adoctrinamiento, ¿no? Por medio de reglas, digamos como rígidas, en donde todos tienen que aprender de la misma manera o aparentemente de la misma manera y lo mismo, los mismos contenidos, ¿no? Eso es básicamente de lo que nos habla el capítulo 5 que les decía que es un capítulo muy corto, pero me parece bastante interesante en este sentido, porque si se dan cuenta, como que retoma algunas de o condensa algunas de las ideas de los primeros capítulos, pero justamente, bueno, ahora que veamos el capítulo 6 nos va a dar esa pauta para seguir, sí, para seguir reflexionando sobre lo mismo. Angélica, muchas gracias por su participación. Claramente se ve una lectura atenta, disciplinada, un estudio de un capítulo breve pero Sí, mi fundamental. amor. Efectivamente. Gracias por su exposición. Muchas gracias. Y hay que atender al pequeño, a la pequeña. Sí, es que de repente se pelean, pero sí, muchas gracias. No, lo entendemos, lo entendemos. Todos estamos en esta condición del ambiente familiar, del hogar. Y por otro lado, justamente usted ha señalado conceptos cruciales en este libro. Lo que está en juego es la libertad. No se trata solamente, volviendo al capítulo primero, de privar de recursos públicos a la escuela pública, sino, precisemos, a la enseñanza obligatoria, no a toda forma de educación en el sistema público, sino a ese fantasma que representa precisamente la escolarización, el colonizar nuestras mentes y como está en la imagen anterior, lo que requerimos es taparnos los oídos ante esa libertad aparente de escoger entre Coca o Pepsi. Muchas gracias, de verdad, muy, muy aguda. Reconozco su buen estudio, su buena lectura y le quedo muy agradecido por su exposición porque realmente, igual que la ocasión anterior con las compañeras, estamos aportando a una reflexión crítica que parte de una duda de nuestras creencias, más aún de nuestras creencias más profundamente arraigadas. ¿Qué es lo que cuesta? Seguramente Eric, ahí desde la perspectiva del psicólogo, podrá apuntar algunos detalles en lo que esto representa, ¿no? Condicionamientos operantes que funcionan socialmente de una manera masiva y que sirven a los intereses más aviesos, a los intereses más contrarios de la libertad. Muchas gracias nuevamente y felicidades, Angélica, por su exposición. La felicito y le reconozco mucho su estudio. Muchas gracias, doctor. Pues comentarios, por favor, compañeros. Yo creo que hay algunos puntos importantes para que podamos reflexionar. Toño, Maru, Raúl, Jorge, Daniel, Teo, los invito a externar si tienen desde luego sus posiciones. Bueno, Jorge ya se está apuntando. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, gracias, doctor. Pues nada, desde la vez pasada yo traigo la reflexión sobre mi práctica docente, ¿no? En relación a estas cuestiones. Y el primero de ellos es precisamente cómo en muchas ocasiones, yo llevo en el sistema federal 18 años, y cómo en muchas ocasiones he sido parte de esta reproducción, ¿no? Cuando nos piden cosas como hay honores, yo soy asesor de un grupo, va a haber honores, tienen que poner en la escolta para la bandera a los alumnos de mejor promedio. Eh, y bueno, esta manera de evaluar, ¿no? Del que habla el capítulo, de cómo podemos caracterizar al buen estudiante a través de los preceptos de la escuela, eh, y cómo a veces distan mucho de la realidad. Eh, entonces, pues ahí checas la lista, ¿no? Alumnos que asisten puntualmente, sus calificaciones, y le das la lista de seis alumnos.
Y son el orgullo del salón, el orgullo de la escuela por un lunes, que duran 15 minutos los honores, y todo eso va reproduciendo y mi reflexión, ¿no? Como decía hace 8 días, yo soy parte de eso, es decir, he sido parte de eso, y como en ocasiones que he intentado, pues, romper, pues, se vuelve uno, no solo los alumnos son rebeldes, también habemos maestros rebeldes, ¿no? Yo, por ejemplo, en las demostraciones de lo aprendido, que buscan siempre la perfección, ¿no? Alumnos bien peinados, niñas bien peinaditas. Yo elijo a los más latosos para exponer, porque en ellos veo un logro, es decir, todo el trimestre me dan lata, pero les digo, a ver, ustedes van a exponer tal, tal y tal, así, así. Sé que lo van a hacer mal para el estándar, pero para ellos va a representar un logro de decir, ah, mira, nunca había hecho esto, hoy lo hice, ¿no? Y una vez un maestro me decía, ¿y por qué pusiste a estos? Eran 3 chavos que se la pasan, son aficionados del básquetbol. Entonces, su uniforme es su uniforme normal, pero traen tenis de bota, ¿no? Porque pues, el básquetbol es el básquetbol. Y todo el tiempo reportados porque no traen el calzado que debería de ser. Entonces yo elegí a estos para exponer. El tema era independencias en América Latina. Eligieron Brasil. Y bueno, a la primera que les tocó exponer fue a la directora, ¿no? Y yo así, pues bueno, ni modo. Pero esa era mi intención, ¿no? Para ellos el logro representó, es muy amplio, más que el que sacó 10. Si yo elijo alumnos de 10 para exponer, su logro ya está hecho tiempo atrás, ¿no? Y ellos tienen que ver y notar que si sacan un 4 normalmente y el siguiente evaluación sacan un 5, siguen reprobados, pero que hay un logro, que hay un avance. Ese pequeño avance es lo que me lleva a la reflexión y digo, bueno, me autocritico y digo, soy parte de este modelo, pero me aferro a estos detalles en donde yo puedo notar que dentro de la estructura que exige, las cosas se pueden hacer diferentes, ¿no? Y eso es con lo que voy avanzando día con día. Me quedan administrativamente otros 20 años para poderme jubilar y yo espero que a partir de las reflexiones pueda yo generar pues la desescolarización primero mía y luego poderla compartir, ¿no? Esa es mi reflexión. Gracias. Brillante, como siempre, Jorge. Realmente se reconoce porque está usted partiendo de un terreno sumamente difícil, la autocrítica, el reconocer en uno mismo patrones, escolarización, colonización, y a partir de la reflexión autocrítica, enmendarlos, encontrar vías de solución en la práctica practiquita, como decía alguien cercano al movimiento de 68. No solamente reflexionar y tener una brillante teoría, sino aplicarla en nuestro día a día y en nuestro papel de docentes. De eso se trata, de cambiar estudiante por estudiante, de descolonizar mente por mente, empezando siempre por la propia. Gracias, Jorge. Gracias por su reflexión. Eric, por favor, adelante. Y muchas gracias. Mi comentario es breve y justamente, eh, además de este seminario, yo estoy llevando un seminario que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y a mí me ha llamado mucho la atención de cómo Iván Illich escribe esto en el 70 y, y cómo es que tiene una repercusión, ¿no? Además, porque actualmente estoy viendo a dos autores en este seminario y a mí me da mucho sentido con lo que propone Iván Illich. Ajá. Y me quedo mucho con algo que conversamos en este seminario, ¿no? Como que la propuesta de Iván Illich no se queda solo en la parte de la educación, sino que es como la parte de lo que se habla, pero que se puede llevar a otros ámbitos, ¿no? Y hay dos autores que hemos conversado en Ciencia, Tecnología y Sociedad, uno que se llama Landon Winner y otro que se llama Bruno Latour. Eh, y lo estoy escuchando en las sesiones y estoy pensando en Iván Illich. Ajá, me parece como algo bien interesante porque eso me hace pensar que incluso la propuesta de Iván Illich puede ser aplicada el día de hoy hasta en temas como por ejemplo de inteligencia artificial, en temas de tecnología. Entonces creo que sería como eso y que lo he estado pensando en estos días justamente como cómo es que la propuesta de Illich también tiene
como estos alcances hasta en el 2025 pensando en inteligencia artificial, ¿no? Eso lo quería poner sobre la mesa. Eric, de nuevo, muy atinada su observación. Illich es un visionario. Nos está hablando en los años 70 del siglo pasado de Wikipedia, de las posibilidades del aprendizaje por elección, lo que ahora está tan en boga de videos por demanda, de tutoriales a la elección en el menú personal, de uno mismo poder decidir cuál es la ruta a seguir, la ruta personal, es uno de los anticipos que hace Illich, y qué bueno que lo pueda contrastar con este seminario en donde se están concretando tanto las potencialidades como también las restricciones que siguen creciendo en el ámbito educativo. Toño, por favor, adelante. Gracias, Eric. Gracias por su intervención, como siempre, brillante. No, no, no le escuchamos, Toño. ¿Ahí me escuchó? Ya, ahora sí. Ya. Perfecto, es que no tiene el micro, el audífono, estas cosas. Fíjese que extraordinaria exposición de nuestra compañera Angélica. La verdad es que yo la felicito ampliamente por su lectura aguda, por su lectura, yo diría, hasta descolonial de Iván Illich. La verdad es que me gustó muchísimo, mucho, mucho. Felicidades, enhorabuena. Y yo solo quiero rescatar una idea de las muchas que nos regaló el día de hoy, Angélica, eh, pero quiero comenzar de la siguiente manera, a ver si no me hago bolas en lo que he anotado aquí. Desde los griegos, sobre todo con Platón, con Aristóteles, la educación siempre se ha percibido como el esfuerzo para alcanzar la perfección de la virtud para ellos, o la perfección moral, que es lo que ellos le llamaban el arete. Y para ello, ellos decían que se requería de un concepto elevado de la propia persona, del ser humano. Es decir, se ha confiado en la educación como el medio que permite que el ser humano no solo pueda tener aprendizajes, sino formar la virtud, formar el carácter para ser buen ciudadano. Por ejemplo, decía Aristóteles que el fin último del hombre es ser feliz, ¿no? Y buscar que el ciudadano tuviera una participación activa dentro de la polis, es decir, que buscara la justicia, la paz, el bien común, ¿no? Sin embargo, Aristóteles pensaba, los griegos pensaban, aunque no tenían esa idea todavía, en su contexto. Aristóteles nunca pensó en el bárbaro, en el esclavo. Es decir, este ideal de educación de la paideia griega, ajá, esta idea de formar en la virtud, de formar el intelecto, el alma, no era para todos los seres humanos, únicamente era para los griegos, para los atenienses, no para los bárbaros, no para los esclavos, no para, digámoslo así, para los que no pertenecían a este contexto. Eso quiero señalar un poco esto. Segundo, que esta idea de educación que viene desde los griegos de dividir por grados, de acuerdo al desarrollo de los alumnos, de los estudiantes, de nosotros como personas, desde los griegos es que se divide, ¿no? La educación, digamos, como hoy lo conocemos como educación inicial, como educación primaria, secundaria, etcétera. Eso fue pensado desde los griegos por la idea de desarrollo, ¿no? Pero también esta idea muy liberal moderna de percibir la educación como aquella que va a garantizar el desarrollo, como aquella que va a garantizar el progreso, como aquella que va a garantizar el bien común de las sociedades. Sin embargo, igual la modernidad solo pensó en Europa, no pensó en las colonias de ese momento. O sea, ellos no pensaron en África, ellos no pensaron en la India, ellos no pensaron en Medio Oriente, ellos no pensaron en América Latina, únicamente era para ellos. De tal manera que cuando surge la colonización de todos los espacios, pues hay una imposición.
de una forma de educar, hay una imposición en una visión educativa a México poscolonia, pues nos llega todo el positivismo, es decir, todo el positivismo y todo la larga tradición positivista, conductista, ajá, de esta educación clásica. Entonces, la idea de Angélica me parece fundamental porque nos habla de la otredad o nos habla del otro. Ese otro campesino, ese otro obrero, ese otro que vive en las comunidades, digamos, de la periferia, del centro, ajá, tiene que ser integrado a la totalidad, entendiendo la totalidad como el centro, entendiendo la totalidad como eh, mm, vamos, estos que han colonizado, estos tecnócratas, digámoslo así, o estos estados tecnócratas que han homogeneizado la idea de formación, la idea de educación mediante planes de estudio, mediante una ideologización que se tiene que transmitir a cada uno de los ciudadanos y el espacio privilegiado, pues es la escuela. Es la escuela mediante sus propuestas educativas. Por lo tanto, este otro tiene que ser integrado a esa totalidad, no desde su exterioridad, o sea, no desde lo que vive vamos a pensarlo así, el indígena en sí, no lo que vive esta mujer agredida, violentada por una cultura machista, etcétera, etcétera. O sea, no desde su exterioridad, no desde su diversidad, no desde su diversidad, sino desde la comprensión de vida, desde la comprensión del mundo, desde la comprensión de la realidad de esta totalidad. Por lo tanto, no de la diferencia, nunca desde la identidad propia, sino son integrados precisamente para ser colonizados, ¿no? O sea, supuestamente se respeta la diversidad, no pero al final de cuentas se integran para ser colonizados, de tal manera como concluye Angélica y como comentaba también Jorge en su experiencia propia de su intervención día a día, pues la escuela también puede fungir o fungió durante mucho tiempo, sigue fungiendo como instrumento de colonización. Y creo que una propuesta de Iván Illich es la escuela como instrumento de descolonización. O sea, la escuela hay que descolonizarla, donde emerjan pensamientos divergentes, como esos pensamientos que surgen de esas comunidades, de los barrios, de los guetos, ¿no? Como lo he compartido desde la semana pasada. De tal manera que efectivamente, Jorge, tienes toda la razón. Todo esto va a empezar cuando el docente entre en un proceso de deconstrucción pedagógica previo a la pedagogía que nosotros ocupamos día a día. Aquello llamaría como de construcción pedagógica, es decir, primero tengo que salir al encuentro del otro y es mi obligación, como dice Levinas, es mi deber estar atento a la escucha del otro. Por eso dice Levinas que tenemos dos oídos y una boca. Es decir, son más los oídos que la boca. La boca es una, los oídos son dos. Entonces, los tenemos en el cuerpo precisamente para escuchar, ¿no? Para escuchar las necesidades de ese otro, escuchar las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí, precisamente, en ese vínculo con la otredad, que esto también es una propuesta de Enrique Dussel, ¿no? Entonces, poder deconstruir ese ego magíster, ese ego magistral, ¿no? Que es el docente mismo. Si eso no pasa, nunca vamos a poder experienciar, vivenciar, ya no digamos comprender, es experienciar, vivenciar la diversidad, la exterioridad del otro. O sea, yo no puedo imponer, yo no puedo colonizar al otro. Entonces, el comentario de Jorge me pareció estupendo, porque ya de ahí, ya que hago eso, ahora sí, ¿qué pedagogía necesito? Una pedagogía crítica, una pedagogía decolonial, ¿qué tipo de pedagogía? Pero mientras yo no salga al encuentro de ese otro, mientras yo mismo no entre en un proceso de descolonización, va a ser sumamente complicado por la vulnerabilidad en la que todos nos encontramos ante este pensamiento totalizador. Entonces, eso era lo que quería comentar. Me pasé mucho de tiempo, pero enhorabuena, Angélica. Estupenda reflexión y estupendos comentarios de Jorge y de Eric. Gracias. Eh,
Toño, muchas gracias. Ya nos tiene acostumbrados a su lucidez, así que una vez más hace uso de ella para esta reflexión, tanto sobre la exposición de Angélica como las intervenciones de Eric, de Jorge. Es, quiero pedirles, por favor, quiero en primer lugar agradecerles. Me siento muy afortunado de que estén ustedes en el grupo. No saben cuánto aprendo, cuánto se esclarece en mi propia comprensión sus participaciones, y estoy seguro que al final de este seminario vamos a poder emitir una proclama, emitir un manifiesto que diga: el seminario Iván Illich propone, dice, hace. Gracias nuevamente, Toño. Maru, por favor, adelante con su intervención. Hola, buenos días a todos. Y bueno, primero que nada, gracias compañeros por permitirme estar aquí escuchando todas sus aportaciones. De verdad que me llevan a mucha reflexión. Y bueno, yo nada más quería comentar acerca de pues la pedagogía crítica de Freire, ¿no? Comentaba el compañero Antonio que necesitamos ese tipo de pedagogías. Y en este caso, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, pues ha traído mucho a Freire, ¿no? Precisamente ese tipo de pedagogía. Y bueno, en la que yo cuando comentan aquí lo de Illich, me llama mucho la atención y me voy mucho a esa pedagogía porque Freire nos llama o nos dice acerca de que el sujeto debe de pensar su pensar, ¿sí? Debe de pensar su pensar, debe de discutir su pensar, debe de discutir la visión del mundo que tiene, porque cada quien tiene una visión y cuando los alumnos, por ejemplo, están en el aula, pues cada uno ve la vida de diferente manera, ¿no? No el docente es el que les está mostrando el mundo, ¿no? Realmente los niños ya tienen su mundo, o sea, ellos ya lo viven, y lo que el docente les muestra, pues a lo mejor no concuerda con lo que ellos están viviendo. Entonces, la pedagogía de Freire, pues es precisamente esa, ¿no? Partir desde los saberes del pueblo, de lo que los niños están viviendo en su espacio. Entonces, pues aquí me llama mucho la atención esa parte porque en las escuelas, pues, ¿cuántos docentes realmente están llevando esa crítica, no? Yo estaba escuchando ahorita a Jorge y digo, bueno, ya hay un momento de reflexión, un momento de pensar acerca de nuestra práctica. A mí me faltan 8 años para jubilarme, ¿sí? Yo digo, híjole, yo ya estoy de salida, yo ya, pero aún así, o sea, digo, pues podemos hacer algo, ¿no? Porque realmente ahorita escuchando lo que dice Illich, leyendo, pues pues realmente necesitamos un cambio, ¿no? Necesitamos un cambio para que los niños aprendan a pensar y no solamente pues se vayan como borreguitos con lo que dice el maestro, con lo que comentan, con lo que van viviendo, llegando a ese momento de consumismo, como bien lo menciona Illich, y en el que pues no hay aportaciones críticas a la sociedad. Y bueno, eso nada más es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Maru. Reitero lo que dije previamente a su intervención. Me siento muy afortunado que ustedes estén en este seminario porque seguramente Iván, donde quiera que se encuentre, está muy contento de sus lecturas, está muy satisfecho de ver que su palabra sigue vigente y sigue conmocionando formas de pensar colonizadas e incitando a la liberación. Lo que está en juego en este proceso justamente son las libertades clásicas, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de aprender, como decía previamente. Y esa libertad de aprender es justamente la oposición a la enseñanza obligatoria, a cumplir con el programa, a cumplir con la tradición, a cumplir con el vigilar y castigar que de manera tramposa se nos ha impuesto al gremio de los docentes. Muchas gracias, Maru. También, como siempre, reconozco su pertinaz y pertinente participación. Y si no hay otra intervención, les pediría entonces que pudiéramos pasar a la exposición de Monse.
¿Está lista? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, adelante, Montserrat, con su trabajo. Mientras tanto, quiero aprovechar porque este capítulo 6 tiene profundas invitaciones a la reflexión histórica, filosófica, pedagógica y sobre todo social, por lo que implica este resurgimiento del héroe apestado. Casi todos conocemos a Prometeo, pero pocos nos acordamos de Epimeteo y de lo que representa en esta tradición de la mitología. Y a propósito del concepto de mitología, quisiera salvarlo un poco de esa concepción que se le atribuye ser una una falsedad, una mentira. La mitología no es sino, como decía una brillante antropóloga, la mitología es aquello que nunca sucedió pero que siempre existirá. Entonces, en nuestro caso, los modelos mitológicos que utiliza Illich en este capítulo están muy presentes en esta reflexión. Entonces, adelante, por favor, con su participación, Montserrat. Ahí se ve mi pantalla. Sí, Sí. Ok. Bueno, pues ese es el tema 6, tramas del aprendizaje. Traté de reducirlo en algunas diapositivas. La verdad es que es un tema de varias páginas, pero traté de resumirlo bastante. Eh, bueno, Illich nos menciona varias cosas con respecto a las tramas del aprendizaje. Él hace un énfasis en la industria del conocimiento. Él dice que la industria del conocimiento se acrecienta en la resistencia del consumidor. Podemos apoyarnos en el aprendizaje automotivado en vez de contratar profesores para sobornar o obligar al estudiante a hallar el tiempo y la voluntad de aprender. Podemos proporcionar al aprendiz nuevos vínculos con el mundo en vez de continuar canalizando todos los programas educativos a través del profesor. Entonces, él hace un énfasis en esta connotación curricular. Él habla del currículum oculto. Él dice que esto inculca en el alumno el mito de que entre mayor producción, esto proporcionará una vida mejor y que tenemos que solventar todos nuestros conocimientos en el profesor mismo, cuando en realidad el aprendizaje y el conocimiento pues están intrínsecamente relacionados con el propio alumno. La identidad del sistema escolar obliga a reconocer la profunda identidad de todo el mundo, del mito, del modo de producción y del método del control social. Si podemos cambiar el estilo de la dirección política o promover los intereses de una clase u otra, supondremos que el sistema escolar cambiará a sí mismo. Entonces, él menciona que los intereses de las clases políticas y sociales están intrínsecamente relacionados con el sistema escolar y esto puede cambiar para bien o para mal un sistema escolarizado o escolar. Las escuelas han dejado de ser dependientes de la ideología profesada por cualquier gobierno o organización de mercados. El sistema escolar tiene por doquier la misma estructura y en todas partes el currículum oculto tiene el mismo efecto. Para Iván Illich, las escuelas pueden, pueden ser independientes de la ideología profesada por cualquier gobierno u organización de mercados. Un buen sistema educacional deberá tener tres objetivos según Iván Illich: proporcionar el acceso a recursos disponibles, dotar a los que quieran compartir, aprender de ellos, así como dar a todos aquellos que quieran presentar su argumento la posibilidad de hacerlo. De modo invariable, modela al consumidor que valoriza los bienes
institucionales sobre los servicios no profesionales de un prójimo. La identidad del sistema escolar nos obliga a reconocer la profunda identidad en todo el mundo, del mito de modo de producción y del método de control social, pese a la gran variedad de mitologías en las cuales se encuentra expresión el mito. Él habla del mito como parte de la identidad del sistema escolar, y esto nos obligará a reconocer la identidad. Él habla de un control social en la escuela y plantea que el modo de producción y el método de control social están relacionados con la mitología. Entonces, para él la escuela tiene un mito, y esto es muy importante mencionarlo porque en el mito están, digamos que, las características que representa la escuela para la sociedad. Algunas características generales de unas nuevas instituciones educativas formales. Un buen sistema educacional deberá tener 3 objetivos: proporcionar a todos aquellos que lo quieren el acceso a recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas; también dotar a todos los que quieran compartir lo que saben del poder encontrar a quienes quieran aprender de ellos; y finalmente dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de debate la oportunidad de dar a conocer su argumento. Entonces, para él, para Iván Illich, estas son las características que un buen sistema educacional tiene. Monse, perdón la interrupción. Quiero Sí, pedirles a todos su atención para estos 3 objetivos. Aquí están resumidos claramente una anticipación a lo que hoy es factible tecnológicamente a través de la red y a través sobre todo de la libertad de aprendizaje. Gracias, Monse, perdón la interrupción. sí, no se preocupe, doctor. Sí, efectivamente, esto es como el ideal para Iván Illich. En el primer punto, pues menciona proporcionar a todos aquellos que le quieren acceso a recursos disponibles en todo momento de sus vidas. Esto quiere decir que tengamos la edad que tengamos, tenemos que tener acceso a estos recursos, porque estos nos van a enriquecer las posibilidades educativas de cada sujeto. Como segundo punto es dotar a todos los que quieran compartir lo que saben, el poder encontrar a aquellos que quieran aprender de ellos. Como mencionaba Iván Illich en muchos de sus escritos, bueno, más bien en este escrito, en esta obra, él mencionaba la capacidad que tenemos para enseñar a la comunidad, el poder hacer grupos comunitarios y enseñar a las personas lo que sabemos, sin necesidad de tener una escuela o una institución educativa. Y finalmente, dar a todo aquel que quiera presentar al público la oportunidad de dar a conocer su argumento, el poder expresarlo, el poder representar esto que Iván Illich tiene como nuestro argumento, ¿no? Esto es muy importante y es lo que para Iván Illich son las características necesarias. Él tiene un subtítulo, el tema sobre 4 redes. Para él, en un buen sistema educacional, el acceso a las cosas debiera estar disponible con solo pedirlo el aprendiz, mientras el acceso a los informantes requiere además del consentimiento de terceros. Él menciona 4 enfoques diferentes que permitan al estudiante conseguir este, el acceso a cualquier recurso educativo que pueda ayudar a definir y lograr las metas. Estos son: número 1, servicios de referencia respecto de objetos educativos. Esto es, que faciliten el acceso a cosas o procesos usados para el aprendizaje formal. 2, lonjas de habilidades. Estos que permitan a unas personas hacer una lista de habilidades. 3, servicio de búsqueda de compañero. Una red de comunicaciones que permita a las personas describir la actividad de aprendizaje a la que desean dedicarse. 4, servicios de referencia respecto de educadores independientes.
los cuales pueden figurar en un catálogo que indique las direcciones y descripciones hechas por ellos mismos de profesionales para profesionales e independientes conjuntamente con las condiciones de acceso a sus servicios. Entonces, Iván Illich pues plantea un sistema bastante completo sobre el acceso a los sistemas de información. Él, por ejemplo, en esto de servicio de búsqueda de compañero va muy relacionado con esto de aprendiz y enseñante. Este, y bueno, esto es lo que plantea Iván Illich, bastante interesante. Eh, sobre los servicios de referencia respecto de objetos educativos. El entorno creado por el hombre ha llegado a ser tan inescrutable como la naturaleza lo es para el primitivo. Los materiales educativos han sido monopolizados por la escuela. El control de la escuela sobre el instrumental educativo tiene además otro efecto. Esto aumenta enormemente el costo de esos materiales baratos. Y Iván Illich también menciona que en la sociedad estadounidense se excluye a los niños de la mayoría de las cosas y lugares con el argumento de que son privados. Iván Illich hace referencia a la privatización de la educación o cómo a veces en una educación aparentemente pública, pues hay cuestiones privadas, ¿no? También que no están disponibles para todos los niños. Si las metas de la educación ya no estuviesen dominadas por las escuelas y los maestros de escuela, el mercado para los aprendices sería mucho más variado y la definición de artefactos educativos sería mucho menos restrictiva. Lo que decíamos, debiéramos restringir y luego eliminar la privación de derechos y deberes civiles de los menores y permitir que un niño de 12 años sea responsable de su comunidad. Es decir, incentivar a los niños, incentivar a las infancias a hacerse cargo de sus propios aprendizajes, a hacerlos partícipes de esta posibilidad de aprender. Y bueno, Iván Illich también habla de las lonjas de habilidades. Para él, las lonjas de habilidades es un modelo de habilidad, es una persona que posee una habilidad y está dispuesta a demostrar su práctica. Lo que mencionaba lo que menciona mucho Iván Illich es que toda persona que tenga un saber tiene el derecho y un tanto la obligación de poder mostrarlo a su comunidad, ¿no? Un estudiante bien motivado que no lucha contra una desventaja determinada, a menudo no necesita más ayuda humana que la que puede proporcionar alguien que pueda demostrar a quien lo solicite cómo hacer lo que el aprendiz quiere hacer. Es decir, aquí es importante hablar de la motivación también de los estudiantes y cómo estos en ocasiones tienen que luchar con desventajas, ¿no? Desventajas educativas y por eso a veces la motivación disminuye. Esto crea una escasez de habilidades en el mercado educacional de hoy, es, que es el requisito institucional de quienes pueden demostrarlas y no pueden hacerlo a menos de otorgárseles pública confianza por medio de un certificado. Entonces él hace una crítica a esta única posibilidad de poder demostrar un saber a través de un certificado. Esto desmotiva bastante a los estudiantes y reduce las posibilidades de los aprendices a acceder a un procedimiento educativo. Los científicos tienden hoy a coartar la libertad de la educación al convertir el derecho civil de compartir uno de sus conocimientos en el privilegio de la libertad académica y que ahora se confiere solo a los empleados de alguna escuela, es decir, a los maestros, ¿no?
Y él propone crear centros de aprendizaje y crear un banco de habilidades. Lo que mencionábamos, centros de aprendizaje comunitarios, donde se pueda dar a conocer todo esto. Él habla de un tema muy interesante, que es el servicio de búsqueda de compañeros. El derecho a la libre reunión ha sido reconocido políticamente y aceptado socialmente. Debiéramos entender ahora que este derecho está restringido por leyes que hacen obligatorias ciertas formas de reunión. Este es el caso de las instituciones que reclutan según edad, clase y sexo y que consumen muchísimo tiempo. El ejército es un ejemplo, la escuela es otro, y él menciona un ejemplo más ofensivo todavía. Desescolarizar significa abolir el poder de una persona para obligar a otra a asistir a una reunión. Entonces, significa también reconocer el derecho de cualquier persona, edad o sexo, a convocar a una reunión. Entonces, él hace una propuesta, Iván Illich, que es el retorno a la vida vecinal como centro primario de expresión creativa. Esto podría, de hecho, ser contraproducente para volver a establecer los vecindarios comunidades políticas. Entonces, él propone una vida vecinal, una vida comunitaria, lejos de apartarse artificialmente a la gente de su contexto local para unirla a grupos abstractos. El servicio de búsqueda de compañero alentaría un renacer de la vida local en las ciudades de las cuales está desapareciendo hoy en día. Hoy en día, la vida vecinal, las posibilidades de reunión, pues ya son minúsculas, ¿no? Ahora eh, la convivencia y la escolarización no están perfectamente ligadas a la convivencialidad, ¿no? En vez de depositar su confianza en profesionales que dieron aprobación a su escolarización, debería de ser posible que cualquier presunto cliente consultase con otros clientes experimentados de un profesional acerca de la calidad del servicio prestado. Por mediante otra red de comunicación de intereses comunes fácilmente montada en un computador o mediante otros medios. Y como bien mencionaban los compañeros, Iván Illich no está peleado con la tecnología, en su momento no lo estaba, imagino que en estos momentos menos lo estaría. Entonces él, pues estaba a favor, ¿no? De la comunicación a través de otros medios posibles. Él habla también y propone una teoría sobre educadores profesionales. Para él deberían de distinguirse tres tipos de competencia educativa especial. Primero, crear y manejar los tipos de lonjas o redes educativas esbozadas. Otra, guiar a estudiantes y padres en el uso de las redes. Y una tercera, actuar como primos interpares al emprender difíciles viajes de exploración intelectual. Iván Illich menciona que en un mundo desescolarizado los pedagogos también harían valer sus méritos y serían capaces de realizar aquello que los profesores frustrados pretenden emprender hoy en día. Como vemos, Iván Illich hace una distinción entre pedagogos y profesores. Entonces, para él, pues no es lo mismo, ¿no? Y mientras los administradores de redes se concentrarían principalmente en la construcción y mantenimiento de caminos que dieran acceso a recursos, el pedagogo ayudaría al estudiante a hallar el sendero que le pudiese conducir a una mayor velocidad a su meta. Entonces, como bien menciona, hace un énfasis en el pedagogo y en la capacidad que éste tiene para poder dar al estudiante una mayor satisfacción educativa. Lo que caracteriza la verdadera relación maestro-discípulo es su carácter de inapreciable. Y por último, Iván Illich hace, bueno, entre
entre su análisis, hace una, una distinción y dice que la revolución educacional estaría guiada por ciertas metas. Uno, liberar a las cosas mediante la abolición del control sobre sus valores educativos por parte de personas e instituciones. Dos, liberar la coparticipación de habilidades al garantizar la libertad de enseñarlas o ejercitarlas a pedido. Tres, liberar los recursos críticos y creativos de la gente por medio de una vuelta a la capacidad de las personas para convocar y organizar reuniones. Cuatro, liberar al individuo de la obligación de moldear sus expectativas según los servicios ofrecidos por cualquier profesión establecida, proporcionándole la oportunidad de aprovechar la experiencia de sus iguales y de confiarse al profesor, guía, consejero o curandero. Aquí, bueno, son cuatro las metas que según Iván Illich debe tener una revolución educacional. El primer punto, pues menciona que los valores o educativos de personas e instituciones deben de liberarse. Bueno, más bien que las cosas se liberarán a partir de los valores educativos. También liberar la coparticipación de habilidades al garantizar la enseñanza de lo que se ha pedido. Es decir, si un alumno tiene una necesidad educativa, es necesario liberar la coparticipación de habilidades. El tercer punto hace énfasis en liberar también los recursos críticos y creativos de la gente, organizando reuniones. Esta posibilidad, esta capacidad que tenemos los seres humanos para la reunión, para lo que decía el doctor, la convivencialidad, es importante para cuestiones educativas. Y el liberar también al individuo de moldear expectativas según profesiones establecidas, ¿no? Confiando siempre en todo momento en aquel profesor, consejero, guía, etc. La desescolarización de la sociedad difuminará inevitablemente las distinciones entre economía, educación y política, sobre las cuales se funda ahora la estabilidad del orden mundial actual y de las naciones. Esto según Iván Illich. Y por último, pues unas notas que hice fue que pues apoyarnos en el aprendizaje automotivado en vez de contratar profesores para sobornar o obligar al estudiante a hallar el tiempo y la voluntad de aprender. Es importante en todo caso hacer énfasis en la autoprescripción de saberes y en ser autodidactas, ¿no? Él menciona esto, que es importante en vez de estar dependiendo todo el tiempo de un profesor. Las otras instituciones pueden diferir de un país a otro, como la familia, el partido, la iglesia, la prensa, ¿no? Estas son como notas que hace Iván Illich respecto a las tramas del aprendizaje. Entonces nos podemos dar una idea de que la escuela, que es una institución también, pues puede diferir de un país a otro, ¿no? Siempre tenemos diferentes propuestas educativas dependiendo del país al que nos refiramos. Él, bueno, en otros títulos, él habla mucho del currículum oculto, y no es la excepción en este capítulo, pues el mito de que la mayor producción proporcionará una vida mejor. Esta es una falacia para Iván Illich y esto podría tener consecuencias para los alumnos, ¿no? Cuando ellos están totalmente como es una ideología que se va planteando en las escuelas, sobre que quien tenga más certificados, quien tenga más títulos, es más competente, ¿no? Y esto no siempre es tan necesariamente cierto.
Bueno, habla también de la parte de China, que China tuvo que adoptar un estilo internacional de escolarización. También habla de la trama de la oportunidad y habla de 4 enfoques que permitan el acceso a recursos educativos. Uno son los servicios de referencia respecto a objetos educativos, lo que ya mencionamos, las lonjas de habilidades, el servicio de búsqueda de compañeros, servicio de referencia respecto de educadores independientes, que esto ya lo vimos. Y también hace mención del entorno físico general, que debe ser accesible. Los recursos físicos del aprendizaje deben estar disponibles para el aprendizaje autodirigido. Aquí yo, por ejemplo, no sé si esté en lo cierto, pero, por ejemplo, estos saberes y estos recursos físicos, en este caso, pues podrían ser proporcionados por la comunidad misma, ¿no? A ver, que hubiera una organización en una comunidad para que estos aprendizajes y estos recursos estén disponibles para la comunidad. Bueno, vuelve a mencionar que el currículo puede corromper las actitudes de los alumnos al, pues, confundir un poco qué es realmente la competencia, ¿no? Cuando hablamos de competencias, pues siempre hablamos de currículum, ¿no? Yo como ya mencioné, él menciona mucho la privatización escolar, qué tan privatizada está realmente la escolaridad, qué tan accesible es realmente para todos en un país en un momento dado. Y él menciona también el ritual escolar, cómo el dinero gastado se vuelve un ritual escolar. Él pues obviamente propone a lo largo de la obra reducir, ¿no? Los presupuestos. Este, También hace mención de la ciencia, en donde desde la ciencia en un momento dado fungió como una anarquía en un inicio, cuando todos eran, al presentar sus propuestas científicas, este, pues eran de alguna forma tomados en cuenta, pero como la burocratización ha hecho que esta ciencia pues se vuelva reduccionista, se vuelva elitista para unos cuantos. Y por último, pues las escuelas públicas transfieren el control sobre los usos educativos de los objetos de manos privadas a manos profesionales. Y bueno, estos serían como algunos puntos importantes de este capítulo de las tramas del aprendizaje. Muy bien, estupenda su presentación, Montserrat, y me felicito de que tuvimos esta sesión. Realmente hemos tenido un par de exposiciones, tanto de Angélica primero como ahora de Montserrat, que reflejan claramente la dedicación a una lectura atenta, a una reflexión crítica sobre la lectura y al tiempo para una exposición que resuma y aclare los puntos. Realmente mi felicitación, Monserrat, mi felicitación también, Angélica, y a todos ustedes quienes han participado en esta sesión, porque claramente se está enriqueciendo este bagaje conceptual que estamos aprendiendo juntos a partir de la obra de Iván Illich. Les pido por favor sus comentarios, sus participaciones. Estoy seguro que coincidirán conmigo en esta apreciación de las posiciones de la de Monse hace un momento y que podemos enriquecer con sus comentarios. Entonces, espero sus participaciones, por favor. Resumo solamente, parece quedar claro que tramas de aprendizaje significa invitación a procesos de liberación. Y desde una perspectiva no solamente educativa, sino también y de manera fundamental a una liberación política, a descolonizar nuestra mente, a descolonizar la institución y a descolonizar ese concepto tan frecuente de la educación escolarizada como imposiciones que se contraponen a la liberación. Sí, Jorge, por favor, adelante con su comentario.
Muchas gracias. Pues bueno, no puedo evitar pensar en la idea de comunidad, ¿no? Ujú. Como con Paulo Freire decía, nadie se libera solo, todos nos liberamos en comunidad. Y para hacerlo más, esto de las tramas, ¿no? Que me llamó mucho la atención de que es, pues, uno de los capítulos como más propositivos de Iván, que en el que nos da una especie de áreas en donde podríamos proponer la desescolarización o el trabajo, ¿no? Esta idea de tener un catálogo de base de personas, cualquier persona o más bien de temas, ¿no? Que una persona podría ver y decir, me interesa esto, 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 libros, herramientas, equipos, museos, laboratorios, eh, y quizá un poco atreviéndome a seguir a Steve Jobs y decir, nadie sabe lo que necesita hasta que lo ve, ¿no? Una canción de Duncan Du dice también, en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida mucho tiempo antes de nacer. Eh, y esa magia con las escuelas parece que se queda enterrada. Entonces, creo que esta propuesta de Illich de tener esta comunidad entre temas, no sé, un currículum, eh, dicen ahora el marco curricular común, pero que se amplíe a cuestiones más prácticas, ¿no? Este, y me acordé de la canción del Piojo y la Pulga, ¿no? Dice, el Piojo y la Pulga se iban a casar y pues empiezan a salir quien responde desde un lado y de otro, yo pongo esto, yo pongo aquello. Creo que es la manera más simpática de poder ejemplificar cómo podríamos nosotros, incluso en una escuela, en una universidad, más en la familia, ¿no? Sabemos quién sabe coser, sabemos quién sabe pulir zapatos, sabemos quién es bueno para esto, es bueno para aquello. Y como dice Iván, si aparte de eso tienes el interés de ayudar o de enseñarle a otros, pues se formarían estas redes de aprendizaje que serían incluso más efectivas y no necesitarías los 15 20 años de escolarización que te da un papelito. Si tu dedicación, tu forma de expresarte en esta vida va a ser construir muebles. Creo que si vas con un carpintero que te dice, mira, empieza así y así, y desarrollas tu capacidad sin esperar que haya una especie de certificación en la que te va a llevar por un proceso tan largo, viendo algunas cosas que no están dentro de tu círculo de interés, y entonces te centras en lo que es, pues va a ser incluso más rápido, ¿no? Los profesionistas en la antigüedad no eran profesionistas a los 25 años. A los 25 años ya eran expertos, ¿no? Sus profesiones empezaban en la niñez prácticamente con este juego de ayudarle a sus papás, familias enteras de zapateros, artesanos, no sé, y el aprendizaje se daba en la cercanía, ¿no? Y en el quehacer, en la practicidad, no esperando como las ciencias experimentales, ¿no? En prepa los chicos llevan teoría y llevan práctica en una especie de dos pasos, cuando son uno solo, ¿no? Está revisando la cuestión teórica y práctica, una hora de una cosa y pasan 2 días y van al laboratorio. Toda esta fragmentación del conocimiento creo que se reduce en esta idea de poder hacer estas redes de aprendizaje, pero además en la cercanía, ¿no? Hoy con la tecnología puedo ver un tutorial en YouTube y hacer algo que necesito hacer. Pero eso es gracias a que tuve una cercanía con las cosas, ¿no? Ahorita me compré un dron que no funciona, y estoy tratando de enlazarlo y ya busqué y me llevó a cosas que llegué a un límite, ¿no? Frecuencias Hertz, pues ahí ya dije, no, pues de frecuencias Hertz no sé absolutamente nada. Entonces en eso estoy, y me doy cuenta de que si hubiese aquí un vecino, ¿no? ¿Sabes qué? Ve con el vecino que te lo arregle. El señor que arreglaba las planchas hace muchos años y ¿qué hacía? Pues nomás lo desarmaba, veía qué le faltaba, lo intentaba. A nosotros nos saturan de teoría en las escuelas. Yo soy un profesor de materias teóricas, como le llaman, ¿no?
no soy un profesor de materias prácticas, entonces esta dificultad de la que habla Illich creo que podría resolverse con pensar en una, una escuela de comunidad, ¿no? Esa sería mi reflexión. Gracias. Jorge, muchas gracias por su intervención y efectivamente, un punto clave aquí es el concepto de comunidad, comunidad de aprendizaje, en donde los afines refuerzan la comunidad. Quisiera contrastarlo con el concepto de sociedad. La sociedad es un concepto vago, es un concepto impreciso en cuanto a lo que quiere decir por la amplitud que supone su propio planteamiento. En cambio, el concepto de comunidad es algo a lo que tenemos una participación directa en donde nos reconocemos como parte del otro, como ha señalado Toño Mondragón previamente. Este reconocimiento es crucial en nuestra propia comprensión del mundo y en nuestra propia definición política ante los demás como parte de una comunidad. Efectivamente, tramas de aprendizaje, podemos traducirlo en creación de comunidades de aprendizaje, en donde usted, con el ejemplo que nos ponía previamente, ve que aquellos alumnos problemáticos, entrecomillado, son en realidad la avanzada, igual que los desertores, son los que están más allá, que han logrado liberarse, sacudirse la escolarización y buscar sus propias vías personales de aprendizaje. Gracias, Jorge, por su participación, muy pertinente. Y pediría, si alguien más quisiera comentar, por favor, la exposición del capítulo que nos presentó Monserrat hace un momento. Bueno, sí, mientras van saliendo algunas, le pediría a Monse misma si pudiera darnos una especie de resumen de los puntos principales de su exposición, de manera que quedaran registrados en nuestra grabación y que puedan ser útiles para aquellos compañeros que no tuvieron oportunidad de acompañarnos hoy. Y otro tanto con Angélica también, por favor. Sí, Angélica, adelante. Ay, gracias. Nada más es un comentario, un poquito hablando de este buen sistema educacional. De pronto me surgía como una idea que se me hizo como muy no sé, como hasta graciosa, ¿no? En este sentido, proporcionar acceso a los recursos disponibles, ¿no? O dotar a quienes quieran compartir de esa posibilidad de hacerlo. Y de pronto pensaba en cómo se distorsionan incluso esas ideas, ¿no? Sí, voy a dotar de recursos a los estudiantes, ¿no? Y entonces voy a darles tabletas a todo mundo, ¿no? Cuando pues dotar a los estudiantes de los recursos, pues no significa solamente, o sea, darles como esta parte tecnológica, sino ir más allá de eso, ¿no? Me parece que ahí hay una distorsión importante, ¿no? Del pensamiento de Illich, precisamente por esos detalles, ¿no? Que parece algo como mínimo, ¿no? Pero justo qué es lo que va desvirtuando en cierto sentido, ¿no? Como estos intentos, ¿no? Por hacer una modificación hacia la educación, ¿no? Nada más sería ese comentario, doctor. Muchas gracias, Angélica. Gracias por su aclaración. Y entonces le pediría también, Angélica, aprovechando que nos ayudara con una breve de un minuto, de un par de minutos, resumen de sus respectivas presentaciones para pensando sobre todo en los compañeros que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Sí, Maru, adelante, por favor. Bueno, yo nada más quería comentar una experiencia, precisamente ahorita en este semestre en Colmore, en uno de los seminarios nos pasó, el doctor quería formar una comunidad de aprendizaje y cuando iniciamos el curso del seminario, pues yo esperaba
mi hojita donde debe de decir qué es lo que vamos a ver, los temas, pues estamos escolarizados, ¿no? Para ver la bibliografía, todo, todo, todo. Y el doctor muy, dijo, no, díganme qué necesitan ustedes, este es el tema y vamos a empezar. Entonces, pues todos, tengo algunos compañeros que incluso se salieron del seminario porque dicen, es que ese doctor no tiene, no sabe ni siquiera lo que va a dar, ¿no? De verdad así fue. Yo dije, no, a ver, dije, no, yo sí me voy a quedar porque va un poquito con lo de mi tema de tesis. Entonces, realmente era esa pedagogía, ¿no? Esa pedagogía de formar comunidades de aprendizaje de Freire y empezar a buscar qué es lo que necesitamos nosotros aprender, qué es lo que nos interesa y entre todos ir compartiendo. Entonces, pues sí, fue un poco difícil para todos, sí, porque realmente pues eran temas diferentes, pero sí se logró un poquito, pues formar esa comunidad. Incluso el doctor decía, podemos hacer comunidades en su tiempo libre, vamos a formar un grupo de WhatsApp, vamos a tener otros momentos para platicar, pero fue muy poca la respuesta realmente, no digo por quehaceres, cosas, trabajos y todo, pero realmente es cambiar toda nuestra forma de ver la escuela, ¿no? De ver la forma de aprender, porque creemos que, o al menos yo estoy acostumbrada a que pues iniciábamos un seminario o algo y pues te dan todo temática, los objetivos, todo lo que vas a lograr, ¿no? Ya desde ahí tú ya te vas mentalizando y realmente romper esos esquemas, pues el doctor realmente sí lo hizo y sí, pero fue algo un poquito complicado para todos. Nada más eso. Gracias. Muy buena observación, Maru. Efectivamente, es tan profundo el papel del currículum no oculto en nuestras mentes que nos lleva a depender del otro, a depender de la guía que supone la enseñanza obligatoria, el programa, el plan de estudios, etcétera, a diferencia de reconocernos que, como decía Alfonso Reyes, todo lo sabemos entre todos lo sabemos todo. Y en ese sentido, todos somos aprendices y todos somos enseñantes también. Y esta figura en doble sentido da una nueva forma, un nuevo entendimiento al proceso educativo, donde yo no dependo del saber del otro, sino que el otro depende también de mis propios saberes, intereses. La libertad, procesos liberadores, en donde lo obligatorio se torna en liberador. Gracias por su participación, Maru. Muy pertinente como acostumbra en sus participaciones previas. Muchas gracias. Norma, sí, por favor, quiere continuar. Muchas gracias. Maru, fíjate que en relación a lo que comentas sobre estas comunidades y nuestra escolarización, basando nuestro plan de trabajo en un seminario o en un curso es a partir de un programa, ¿no? Que nos dicen, mira, voy a dar un curso sobre inteligencia artificial o voy a dar un seminario sobre tal, ¿no? Entonces, esperamos un programa que pues nos ayude a orientarnos por dónde vamos a ir a aprender, ¿no? Porque una cosa son los grupos donde conversamos sobre un libro y todos participamos, ¿no? Entonces, en un curso, vamos a adquirir ciertos conocimientos y quizá por ahí podríamos estar muy escolarizados, pero contrastándola con cierta experiencia que tengo sobre ahora el aprendizaje de el uso de un programa que se llama InDesign. Ese es un programa, creo que de Illustrate, que tiene el programa de Illustrate, de Photoshop y todo este conjunto de Adobe. Bueno, la cuestión es que mi compañero me dice, pregúntame, ¿qué quieres saber? Porque fui a la capacitación de cómo utilizar este programa. Entonces, la cuestión es que cuando me dice, pregúntame, no sabía qué esperar de cómo usar un programa. Es decir, yo esperaba sí que hubiera esa orientación, porque ni siquiera el lenguaje, aunque yo he editado de otra manera, sí tenía cierto acercamiento, pero eso no significaba que yo pudiera preguntar lo que yo quería saber. No tenía el lenguaje. Entonces, eh, el punto es, ¿cómo saber lo que queremos saber y con quién acudir?
Sí hay catálogos, sí hay oferta de estos cursos. Entonces, ¿qué esperas de un curso? ¿Qué esperas de un seminario? Y qué, porque finalmente sí buscamos esos cursos porque necesitamos saber algo, ¿no? Y elegimos dentro de esa gama nuestros propios intereses, como por ejemplo, como decía Cupertino, la elección de estudiar algo de administración, o yo que estoy interesado ahora en las tecnologías y quiero aprender sobre tecnologías. Entonces, nuestras elecciones van determinadas mucho por nuestros intereses y a veces es saber dónde buscar y qué preguntar, ¿no? Mi interés era saber cómo usar el InDesign. Esa pregunta ya estaba implícita. Y ahora, ¿qué más se requiere para saber lo que quiero hacer para usar ese programa? Es decir, ¿cómo construimos nuestra pregunta para saber, para querer aprender sobre? Entonces, esa es la reflexión que me provoca un poco lo que tu experiencia misma sobre estas comunidades abiertas que a veces no hay como esa interacción o esa participación, pero son diferentes. Por ejemplo, los grupos de círculos de estudio, ¿no? Donde interactuamos, participando, proponiendo libros, tomándonos un café en convivencia, yéndonos al parque a platicar sobre esos temas. Entonces, hay como esa interacción y esa posibilidad de construir comunidad, ¿no? Entonces, claro que en un curso se puede crear comunidad, siempre y cuando todos los miembros querramos formar parte de una comunidad que no sea el curso o el seminario, sino que sea una comunidad donde digamos, sí, vamos a juntarnos para estudiar a tal autor, ¿no? O a tal autora, o tales textos, o tales orientaciones, ¿no? Entonces, por ahí me provocó lo que comentabas, Maru, y bueno, ya para abrir los comentarios, hasta acá quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, por su participación y la ampliación de la exposición que hizo previamente María Eugenia. Eh, Recuerdan que entre los puntos que nos expuso Monse está esa libertad para buscar pareja en la ruta. Si lo extendemos a la dificultad para encontrar pareja en la vida, verán ustedes que esto entraña profundas implicaciones, no solamente en nuestra vida personal, en el caso de la pareja, sino en nuestros propios procesos de aprendizajes, en la libertad de encontrar compañeros de ruta, aquellos que tenemos las afinidades para crear la confluencia en una comunidad de aprendizaje. Sí, Daniel, por favor. Gracias, Norma, por su participación. Daniel, por favor, adelante con su comentario. Hola, muy buenos días. Sí, siguiendo las participaciones de los compañeros y las compañeras, me parece que estas comunidades de aprendizaje, como decía el compañero, ya no es mi vecino que vive al lado, pero sí se encuentran todas ya en la red, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente nos hemos mudado a lo digital. Si tú buscas, bueno, ya para las personas adultos mayores que somos a partir de los 30 en adelante, si tú buscas en Facebook, hay una infinidad de grupos del tema que tú quieras. Te sorprenderías los temas de ayuda que hay, de absolutamente todo. Y sobre todo, me parece que lo difícil es lo que platicaba Norma, ¿no? De cómo sé lo que quiero buscar, cómo pregunto lo que quiero buscar. Esta formulación de la pregunta muchas veces es la orientación que necesitamos para poder encontrar cualquier información. Y esta formación de la pregunta pues tiene que ver con una ejercitación del pensamiento crítico que me parece que sí va mucho por la orientación de una persona con experiencia. Me parece que ahí sí juega un papel muy significativo la experiencia. No es que tenga un intelecto mayor o sino que ya ha pasado por ese camino. Ese papel de la experiencia me parece que sigue jugando un factor fundamental en todos los grupos humanos y que no se debe subestimar, ¿no? No es que sea mejor o que sea verdad lo que él comenta, sino
o la persona que lo comenta simplemente porque ya se ha pasado por esa ruta y que se debe tomar eso en cuenta. Y que me parece que ese papel de la experiencia se está subestimando en las nuevas generaciones, ¿no? Están viendo la experiencia de las personas que ya han recorrido esa ruta como algo de, yo lo puedo buscar, no hay ningún problema. Pero si aprovechamos la experiencia de esas personas que ya pasaron por esa ruta, me parece que se puede hacer una comunidad mucho más sólida en cuestión de conocimiento que nos ayuden a formular las preguntas correctas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Daniel, y muy oportuno su señalamiento, porque pensemos en situaciones simples. Supongamos que yo quiero aprender a bailar tango y que creamos una comunidad de aprendizaje donde ninguno de nosotros ha bailado jamás tango. Requerimos necesariamente, como en el caso de otros ejemplos, aprender programación y álgebra lineal, aprender a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, aprender la reacción de ciertos elementos químicos, aprender el proceso de reproducción celular, requiere que alguien con experiencia pueda ser copartícipe sin demérito que los otros, que los que estamos aprendiendo, podamos tener más o menos nociones avanzadas en el tema. Insisto, todos lo sabemos entre todos sin eludir, desde luego, de ninguna manera, el que es más experimentado en un tema va guiando el grupo, va estableciendo patrones de búsqueda en la comunidad y a ese tipo de asociación, a ese tipo de encontrar parejas para el aprendizaje, está supuesto de manera implícita esta condición que nos señala oportunamente Daniel. La experiencia es insustituible en el aprendizaje. Por el contrario, aporta enormemente cuando alguien experimentado me ayuda a dar los primeros pasos. ¿Cómo utilizo InDesign? ¿Cómo utilizo Photoshop? ¿Cómo utilizo eh, una bicicleta? ¿Cómo puedo preparar un pescado de una cierta manera? Alguien que ya transitó por ese rumbo seguramente será una aportación valiosa a mi propio proceso de aprendizaje. Gracias, Daniel, nuevamente por su participación y nos quedan unos cuantos minutos. Si no hay más comentarios, les pediría nuevamente en un minuto, un par de minutos, Angélica, Montserrat, pudiéramos cerrar la sesión con sus resúmenes, con su visión sinóptica de lo que representaron los capítulos 5 y 6 en las exposiciones del día de hoy. Pensando justamente en aquellos compañeros que no pudieron acompañarnos, que por lo que veo por el recuento de quienes sí estamos presentes son una minoría, pero significante, y que espero que este video, que la grabación pueda serles de utilidad para una sesión realmente memorable. Tanto nuestras dos expositoras, Angélica y Montserrat, como las participaciones, quiero subrayar mucho esto, como las participaciones de ustedes van enriqueciendo enormemente la reflexión y el entendimiento de los conceptos aquí presentados. Entonces, Angélica, Monse, si quieren, por favor, resumir brevemente, en un minuto, un par de minutos a lo más, sus respectivas exposiciones. Ok, pues si quiere, yo inicio. Por favor. Del capítulo 5, que son compatibilidades irracionales, lo que se está abordando justamente es una reflexión en torno a cómo es que Ani, cómo es que la educación o este movimiento pro educación, ¿no? Como libre, pues se ha confundido de alguna manera, ¿no? Y de todas formas se siguen generando como ciertas reglas como muy estrictas, como muy absolutas, que tampoco permiten en sí la educación, ¿no? Sino más bien un adoctrinamiento.
¿no? Y eso se va repitiendo. De alguna forma, la investigación y los tecnólogos de la educación, pues tratan de o más bien prometen hacer un cambio, ¿no? Sin embargo, pues se vuelve una cuestión circular en donde pues ocupamos los mismos recursos, ocupamos los mismos espacios, las mismas personas, ¿no? Y entonces pues son los mismos resultados al final de cuenta a los que se llegan, ¿no? Entonces pues se necesita salir un poco de esta visión, ¿no? De educación obligatoria para poder realmente enfocarse en un aprendizaje, pero en un aprendizaje que incluya en sí a la persona, ¿no? A quien está aprendiendo o a quien busca ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es lo que nos dice el capítulo 5. Muchas gracias, Angélica. Brillante resumen. Se agradece. Monse, quisiera cerrar, por favor, con su resumen de su exposición. Sí, claro. Pues el capítulo 6, las tramas del aprendizaje, es un capítulo que hace mención sobre los sistemas educativos que se tenían en ese momento y pues es aplicable a los estilos de aprendizaje que se tienen en la contemporaneidad. Este, él habla del sistema escolar que tiene un currículum oculto que tiene un efecto en el aprendizaje de los estudiantes, pues este inculca el mito de que entre mayor producción, esto proporcionará una vida mejor. También hace énfasis de la identidad del sistema escolar, el mito, el modo de producción y el método de control social, cómo esto va permeando en la significación del sistema educativo en cada niño. Iván Illich hace mención que un buen sistema educacional debe tener tres objetivos: proporcionar a todos aquellos que lo quieren el acceso a recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas, dotar a todos los que quieran compartir lo que saben del poder de encontrar, a quienes quieran aprender de ellos y dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de debate la oportunidad de dar a conocer su argumento. También habla de 4 enfoques para conseguir el acceso a cualquier recurso educativo. Lo desarrolla. Este, para él, el entorno creado por el hombre ha llegado a ser tan inescrutable como la naturaleza lo es para el primitivo. Hace mención mucho de las comunidades educativas, de esta posibilidad de que un muchacho de 12 años se haga responsable de su participación en la vida en comunidad. Habla de modelos de habilidad, que es una persona que posee una habilidad y está dispuesta a demostrarlo en la práctica. Entonces, para él, viene la parte de la búsqueda del compañero, en donde consigues que una persona te acompañe en este proceso de aprendizaje. Para él hay una propuesta que es el banco de habilidades, que es donde tienes la posibilidad de acceder a recursos físicos e intelectuales para el acceso a la educación. Para él, una propuesta es el retorno a la vida vecinal como centro primario de expresión creativa y pues esto lo hace un énfasis esto en su obra. Es momento de hacer un renacer de la vida local en las ciudades de las cuales se está desapareciendo hoy en día, y hace mención de los educadores profesionales, que estos deben de tener 3 tipos de competencias educativas, que es crear y manejar los tipos de lonjas o redes educativas, guiar a estudiantes y padres en el uso de redes, y una tercera es actuar como interpares al emprender difíciles viajes de exploración intelectual. Entonces, él habla pues principalmente de esta desescolarización de la sociedad, y que esto pues estará intrínsecamente relacionado con situaciones económicas, educativas y políticas.
Muy bien, Monse, muchas gracias. Brillante resumen de su exposición y espero que esto pueda ser de utilidad para los compañeros ausentes y sobre todo quiero aprovechar este último minuto, esta última parte de nuestra sesión para señalar, está pendiente este capítulo séptimo, el renacimiento del hombre epimeteico, y está pendiente en las dos sesiones que aparentemente tenemos todavía, según nos señaló María Eugenia en el chat, para el 31 y el 14, aunque el 31 ya es la próxima semana, esto sería semanal y no quincenal, pero efectivamente estamos con el tiempo cortado. Entonces, a quien le corresponda el capítulo séptimo, hago un llamado para que pueda tenerlo listo y exponerlo en nuestra próxima sesión dentro de una semana. Y para el día 14 les pido a todos ir preparando los puntos centrales, los puntos que hayan quedado o bien esclarecidos o bien en duda para que puedan resolverse ambas posiciones y estemos en capacidad de hacer un resumen colectivo, hacer una especie de manifiesto de lo que este seminario representó en la experiencia y en el proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes. Entonces, nuevamente agradecerles, me siento muy afortunado de tener la compañía de estudiantes como ustedes, brillantes, claros, dedicados, que están comprometidos en su propio proceso de aprendizaje y sin duda contribuyen enormemente al aprendizaje del resto de nuestro grupo, de nuestra comunidad. De tal modo que agradeciendo e invitando a que aprovechemos nuestras últimas sesiones a reserva de que si ustedes consideran que hace falta una sesión adicional, con mucho gusto cuenten conmigo en lo que sea pertinente. ¿Algún comentario final antes de que terminemos esta sesión? No, muchas gracias, profesor. Le agradezco mucho por el espacio y también a todos los compañeros y las compañeras. Agradecido, Eric, y agradecido con el resto del grupo también. Entonces, si les parece bien, les encargo a todos ir preparando su parte en este documento final que podamos entre todos construir acerca de lo que este seminario significó en su propio proceso personal de aprendizaje y en general en lo que implica para los otros seminarios, para los otros cursos que componen nuestra oferta en el Colegio de Morelos. Sin duda será muy enriquecedor para las autoridades, para nuestro rector, para los coordinadores de investigación y docencia, el que sus opiniones lleguen de una manera sintética, por escrito, a sus ojos, a sus oídos, a su entendimiento. De tal modo que si no tenemos alguna otro pendiente, les agradezco su participación. En un momento más, en el tiempo que haga falta para que este video esté disponible, yo lo publicaré inmediatamente en nuestro chat de WhatsApp y pues no me resta de verdad nada más que agradecer la oportunidad de aprender junto con ustedes. Me siento muy, muy afortunado de que estudiantes comprometidos, estudiantes inteligentes, sin duda, estudiantes que responden a la condición de estudiar, nos acompañemos y podamos enriquecer este principio de que todo lo sabemos entre todos, como un proceso de liberación personal y como un proceso de transformación de nuestra sociedad, de nuestro país. Muchas gracias a todos y estamos entonces puestos para la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido con